Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia nuevamente reunidos frente a la Biblia. La Biblia, el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en esta maravillosa serie que hemos titulado Vida Práctica. Y esta es la clase número 11 de Vida Práctica. Hemos venido avanzando muy bien en este curso, interiorizando la Biblia, la palabra de Dios. Recordemos, ¿por qué estamos estudiando esta lección Vida Práctica, la carta a Santiago? Porque Santiago nos está mostrando 14 evidencias que demuestran que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera. Porque recordemos que los seres humanos nos podemos autoengañar. Muy bien, amigo que me estás escuchando. ¿Te gustaría saber si tienes fe y sabiduría verdaderas? ¿Te gustaría estar absolutamente seguro de que estás obedeciendo las Sagradas Escrituras? Pues para eso estamos haciendo esta serie Vida Práctica, lección número 11. Muy bien, ya hemos analizado 10 evidencias que nos muestran si tenemos fe verdadera y sabiduría verdaderas. 10 evidencias ya hemos analizado. Vamos a escuchar nuevamente el listado de esas evidencias, a ver cómo estamos. 10 evidencias. Número 1, el nuevo nacimiento. Evidencia número 2, perseverar en el sufrimiento. Evidencia número 3, vencer la tentación. Número 4, obedecer la Biblia. Número 5, amar sin favoritismos. Número 6, las buenas obras. Número 7, controla la lengua. Número 8, la humildad. Número 9, la separación del sistema pecaminoso. Número 10, la sumisión a Dios, que fue nuestra clase pasada. Y hoy, número 11, la paciencia. La paciencia. Soportar. Eso es paciencia. Soportar. Soportar en medio de la prueba, soportar en medio del dolor, soportar en medio de las dificultades. Dani, por favor, busca Santiago capítulo 5 y vas a leer Santiago capítulo 5 desde los versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer esos versículos. ¿Lo tienes, campeón? Sí. Acércate al micrófono y empezamos. Presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Muy bien. Su oro y plata se han corroído, las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Ajá. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Ajá. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Así es, campeón. Sigue. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran
perseverancia, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Gracias, campeón. Muy bien. Qué lindo texto hemos leído hoy. Santiago capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo número 11. Qué lindos versículos, Dani. Muchas gracias. Vamos a analizarlos paso a paso. Recordemos que la Biblia tiene unidad, coherencia, lógica. La Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, vamos a analizar entonces estos textos. Bien, lo primero que leímos es la advertencia contra los ricos opresores. En una ocasión, una persona escuchando Santiago capítulo 5 dijo, Dani, yo no estoy de acuerdo con ese versículo capítulo 5. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué no estás de acuerdo? Y me dijo, no, porque es que ahí está criticando a los ricos como si ser rico fuera malo. O sea, está prácticamente atacando a los ricos. Y eso es una muy mala interpretación del texto. El apóstol Santiago, Dani, no está atacando a los ricos, ni está diciendo que el hecho de tener dinero sea malo. Y eso quiero aclararlo, querido amigo que me estás escuchando. La Biblia bajo ninguna circunstancia, no hay un solo versículo donde la Biblia afirme, pues un versículo bien interpretado, ¿no? Donde la Biblia afirme que tener riquezas es malo. Ojo, eso debemos tenerlo muy presente. Dani, recuerdan, la Biblia bajo ninguna circunstancia afirma que tener riquezas sea malo. ¿Te queda claro, campeón? Sí. Todo lo contrario, tener riquezas es bueno. Y la Biblia habla de que cuando Dios nos da riquezas, Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas y que nosotros somos administradores de las riquezas y que nosotros debemos utilizarlas para su gloria y para su honra. Entonces, Dani, si Dios en su misericordia te permite tener riquezas, es para que tú las administres para cosas que le den gloria a Dios. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a pensar que tener riquezas es malo. Bajo ninguna circunstancia vamos a pensar como se ha creído en nuestra cultura, de acuerdo a telenovelas e historias, etcétera, donde se piensa que los ricos son malos, que los ricos sufren, que los ricos que ellos lo único que tienen es plata. Y que gracias a Dios nosotros tenemos una guapanela y un pancito porque al menos somos felices, no como esos ricos infelices que son unos desgraciados y que por eso tienen mucha riqueza pero sufren. Cuidado porque ese es un mensaje de resentimiento que no está en las Sagradas Escrituras. ¿Queda claro, campeón? Sí. Una pregunta, Dani. ¿Está bien que las personas de escasos recursos odien a los ricos, les tengan envidia a los ricos y los desprecien? ¿Eso está bien? No. ¿Tú crees que es correcto pensar que los ricos, porque son ricos, todos son malos y todos sufren y a todos les va a ir mal y todos van a ir al infierno? No. No, para nada. Es Dios el que nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, querido amigo que me estás escuchando, si tú alguna vez has pensado que tener dinero es malo, si alguna vez tú has pensado que ser rico es malo, pues te quiero decir que la Biblia no dice eso. Es todo lo contrario. La Biblia nos da el poder para hacer las riquezas. Vuelvo y lo repito. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Dani, dime una cosa. ¿Qué dice la Biblia frente al resentimiento que se genera a veces entre los pobres y los ricos? ¿Qué dice la Biblia de acuerdo a todo lo que has leído? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia acerca de cómo debemos o cómo deben tratar las personas de escasos recursos a los ricos, a sus patrones, a las personas que tienen dinero? ¿Cómo los deben tratar? Igual a que como tratan a todo el mundo, con respeto, con amabilidad. Correcto, campeón, lo has dicho muy bien. Sin hacer acepción de personas, o sea, que tratamos al rico bien y al no tan rico mal. No, todos los tratamos igual. Correcto, campeón, muy bien. Eso lo dijiste perfecto, sin acepción de personas, sin sesgos. O sea, nosotros tratamos a un rico archi ultra multimillonario con respeto, con admiración, con humildad. Lo tratamos con absoluta consideración, con empatía, con asertividad. Porque hay personas que ven a alguien rico
alguien ultra, hiper, mega millonario y automáticamente quieren estafarlo. Automáticamente le cobran 50 veces más de lo que vale algo. Automáticamente quieren engañarlo, manipularlo, etcétera, para quitarle el dinero. Entonces eso está muy mal. Muy mal. O tener un sentimiento de amargura, resentimiento o envidia está muy, muy mal. Y Dani también lo dijo, que es lo que ya hemos estudiado en las Sagradas Escrituras. No podemos tratar a las otras personas, a los de escasos recursos mal o tener favoritismos. Y viceversa, o sea, no es tratar al rico mal y al pobre bien y no tratar al pobre mal, etcétera, etcétera. No, es a todo el mundo por igual, así obedeceremos la ley de Cristo. Haciendo esa claridad, debemos entender lo que el apóstol Santiago está diciendo aquí. Y es que aquí Santiago está denunciando a unas personas que tienen unas características específicas. ¿A quiénes está denunciando Santiago? A los ricos opresores. O sea, no está denunciando al rico por ser rico, para nada. Las Sagradas Escrituras tienen demasiados ejemplos de ricos piadosos. Dani, recuérdame ricos piadosos, algunos, 1 o 2 ricos piadosos que registren las Sagradas Escrituras. Cornelio, uy, no me acordaba del... ¿Correcto? Cornelio, un centurión romano rico y era temeroso de Dios. Entonces, si te das cuenta, el hecho de ser rico no quiere decir que Dios nos rechaza, todo lo contrario. Dios nos da el poder para hacer riquezas. Una vez también... Lidia, sí señora. Telas de púrpura. Era una mujer comerciante con mucho dinero también. Correcto. Piadosa. Y ella apoyaba a los apóstoles con sus recursos. Gracias, Margie. Gracias por eso, porque ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Ser mujer y ser rica, ser adinerada, y eso está perfecto, eso está muy bien. Necesitamos mujeres adineradas, obvio, claro que sí. Hombres adinerados, claro. O sea, ¿qué sería la sociedad? ¿Ustedes se imaginan, muchachos, qué sería de la sociedad si Dios no le concediera a algunas personas ser multimillonarias? ¿Dónde salen las empresas? ¿Dónde salen los empleos? Correcto, sería terrible, pero Dios en su sabiduría a cada uno nos dio un don. Dani, si Dios te da el poder para hacer riquezas, acuérdate que es Dios el autor de esa riqueza. Y entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Santiago está denunciando a unas personas específicas. ¿Quiénes son? Ricos opresores. O sea, ¿está denunciando a ricos? No. ¿A quién está denunciando? A los ricos opresores. Ricos opresores. ¿Ok? Entonces vamos a volver a leer capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Y vamos a analizar entonces cada una de las cosas que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Lo primero es, ¿qué han hecho los ricos? Han acumulado. Y esa es una característica negativa de los ricos opresores, que quieren dinero es solo para acumularlo. ¿Cómo yo sé que estoy teniendo una actitud equivocada hacia el dinero? Porque quiero dinero para acumular. El hombre de Dios lo que hace es adquiere dinero o tiene dinero, pero para hacer el bien. ¿Qué pasa si una persona, Dios, un rico, Dios le da el poder de hacer riquezas, Dani, y entonces coge y se gana, digamos, $1.000.000?
y solo quiere tener ese $1.000.000 solo para acumularlo, para tenerlo guardado en el banco, en una bóveda de seguridad, en joyas o lo que sea, y solo lo guarda. Esa es una actitud negativa porque Dios no quiere que nosotros, Él no nos da el poder para hacer riquezas para acumular. Todo lo contrario, ¿qué debe hacer el rico? ¿Qué crees tú, Daniel? ¿Qué dice la Biblia? Hacer una fundación con ese $1.000.000. En ese caso es hacer empresa, ser productivo. Ojo, Margie y Dani, que la Biblia, ya lo hemos leído, que la Biblia no autoriza regalar dinero por regalar dinero. O sea, no es que yo tengo $1.000.000 y entonces que hagan fila todos los necesitados y les voy a repartir de a $2.000 hasta que acabe el $1.000.000 y se los regalo. La Biblia eso no lo autoriza y ya lo hemos leído en el mejor manual de crianza. La Biblia no autoriza irle regalando dinero a las personas porque sí. Eso no es que alguien llegó y le dijo, ay, hágame un favor, señor, regáleme que no, una monedita para un pan. Y ay, le van dando. No. No, dame un segundo. ¿Quién eres tú? ¿Para qué vas a utilizar el dinero? ¿Puedes trabajar? Y si puedes trabajar, ¿por qué pides? ¿De quién estás a cargo? ¿O cómo es tu familia? ¿Cuáles son tus costumbres? O sea, yo tengo que conocerte. Yo no te puedo regalar dinero porque sí. Y entonces por eso la manera correcta, como dicen las Sagradas Escrituras, para utilizar el dinero es, como lo acaba de decir Dani, crear empresa, generar desarrollo. Eso es lo que aprueba la Biblia. La Biblia aprueba generar empleo, generar educación para las personas. Eso es lo que aprueba la Biblia. Y la misericordia de la Biblia es una misericordia donde se fundan colegios, donde se hace una fundación donde las personas van a estudiar, van a ser capacitadas para el trabajo y se les da trabajo, pero no regalar dinero. Exacto, y es una manera muy, muy buena de poner todos los talentos que Dios nos ha dado para su servicio, ¿no? Para servir a Dios. Así es, y entonces por eso aquí en el capítulo 5 el apóstol Santiago está diciendo que los ricos opresores van a ser condenados. ¿Por qué? Por su injusticia. No pagan los salarios. Son tiranos, acumulan para sí. Y entonces es un dinero que tienen ahí y ese dinero, en vez de estar produciendo, es un dinero que está generando moho, óxido, polilla. O sea, es simplemente ahí, se lo están carcomiendo el óxido, las polillas, y está improductivo, no está generando nada. Esa es una manera equivocada de generar riquezas y por eso Dios está diciendo, usted es un tirano, usted está solo acumulando riquezas para usted mismo, usted no está haciendo la obra de Dios, usted está siendo injusto, usted está maltratando a las personas. Y entonces esa es la primera parte de esta sección llamada paciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo fe y sabiduría verdadera, yo voy a tener paciencia en medio del sufrimiento y en medio del sufrimiento a veces ese sufrimiento es causado por ricos opresores. Vuelvo a repetirlo. Yo debo tener paciencia en medio del sufrimiento y muchas veces ese sufrimiento es causado por los ricos opresores. La Biblia condena a los ricos opresores. Voy a poner otro ejemplo de un rico opresor. Además de que solo quiere acumular por acumular, además de que es injusto y no paga y maltrata, un rico opresor se quiere apoderar a como dé lugar de los negocios y de las propiedades de los demás. Y eso la Biblia lo condena. Ahí vemos muchos ricos opresores que ya tienen suficiente, tienen más que suficiente, tienen dinero como para vivir ellos y 5 o 6 generaciones más, pero mejor dicho, con todos los lujos del mundo. Sin embargo, no están contentos con eso. Y se apoderan de un campo tras otro, una casa tras otra, un negocio tras otro. Y quieren monopolizar absolutamente todo. Y se obsesionan con el dinero y quieren acabar con su competencia y son pero totalmente despiadados. Eso también lo condena la Biblia porque la Biblia dice, oye, ¿y tú por qué haces eso? En el libro de Isaías y en el libro de Jeremías, Dios condena a los ricos opresores diciéndoles, ¿y ustedes por qué quieren apoderarse de casa tras casa, de finca tras finca, de propiedad tras propiedad? ¿Por qué quieren ser los dueños de todo el terreno? ¿Por qué quieren ser los dueños de todas las propiedades? ¿Por qué? Eso está mal. Eso está mal.
Ya uno debe tener un momento en el que uno dice, no, ya es suficiente, yo no quiero apoderarme de todo porque sí, porque eso Dios lo condena. Eso es ser un rico opresor. Y por eso el autor está hablando de paciencia. ¿Por qué, Dani? Porque cuando el rico opresor se obsesiona con el dinero, empieza a causarle sufrimiento al resto de la población. Un rico que mata, que hace trampas, que miente, que hace lo que sea para apoderarse de todo lo que hay en una región, en un país, en una ciudad, va a causarle sufrimiento a los demás. Y ahí es donde aparecen los versículos del 7 al 11. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y entonces aquí, en los versículos del 7 al 11, el autor utiliza 4 veces la palabra paciencia. 4 veces. Hay que tener paciencia, soportar en medio del sufrimiento. ¿Qué es la paciencia? Soportar, tolerar en medio del sufrimiento. ¿Pero por qué? Pues porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. ¿Por qué debemos tolerar con paciencia? Porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Qué maravilla, el autor pone como ejemplo a hombres de fe, en este caso a los profetas, a Job, y está diciendo, ellos son un ejemplo de soportar, son un ejemplo de paciencia en medio del sufrimiento. Muy bien, Dani, gran aprendizaje que te deja esta lección. Evidencia número 11 de que yo tengo fe verdadera es la paciencia. Y utilizó aquí a los ricos opresores para explicar lo que no se debe hacer y mostró a los hombres de Dios cómo soportan en medio del sufrimiento, perseveran con absoluta paciencia porque reconocen que Dios está lleno de ternura y de misericordia. Dani, gran aprendizaje que te deja nuestra lección de hoy. Debemos perseverar en los sufrimientos. ¿Qué dices tú, Margie? Sí, esto me deja mucho que reflexionar y es que es como el antídoto hacia la avaricia, ¿no? Porque aquí nos está hablando de los ricos opresores, ellos serán castigados el día del juicio. Y cómo decirle tal vez a esas personas en qué momento deben detenerse de no caer en la avaricia. El antídoto lo tienes allá en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10. Porque nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿no? De toda clase de mal. Y que realmente el antídoto para la avaricia es saber que la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Entonces, esto nos da contentamiento, ¿sí? Ahí uno sabe cuándo detenerse y estar contento con lo que se tiene y servir a Dios con lo que se tiene, refiriéndome a esos empresarios, ¿no? Muy bien, dice la Biblia por eso en el versículo 11, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia, y pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!